Seguro, pero es que seguro que apuesto que más de uno que ve vídeos en el canal lleva meses pidiendo que traiga ya una tablet al canal y sobre todo una tablet productiva, que trabaje bien, que se mueva y que sea buena. ¡Te la enseño! Pues sí, lo dicho, yo no me lo esperaba y me ha pillado por sorpresa y por fin he podido traer un producto de Samsung, en concreto la Samsung Galaxy Tab S3. Tiene ya un tiempecico, pero aún pienso que siendo el último modelo de tablet que sacó Samsung, pues no podía dejarla escapar y me dijo Samsung, oye, te mandamos la Tab S3, tráemela ya que la quiero analizar. Pues sí, preciosa, me he enamorado. Pero antes de hablar de ella, que si eres nuevo por aquí por el canal y no sabes qué tienes que hacer, pues ya sabes, dale al botón de suscribirse que tienes debajo de este vídeo, justo aquí, y activar la campanita. Activa la campanita. Claro, para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Y oye, no olvides... Dale un like y comparte. Eso más aún, darle un like, porque el vídeo se lo merece ya de por sí, por haber traído un producto de este calibre, y compartirlo en todas las redes sociales, porque seguro que a tu perro le interesa este vídeo. Y oye, un saludico para suscriptores, un saludito para Soy Joto, a Ana Arias y a ÉCHALE Live. Estos han sido los 3 suscriptores pues que en el día de hoy han querido dar su saludito. Ya sabes qué tienes que hacer. Y ahora sí, ya, sin más dilación, me voy a por esta Samsung Galaxy S3, Tab S3, que va a haber dos modelos. Uno que solo va a llevar Wi-Fi, que en su caso el precio oficial va a ser de unos 599 euros. Y el modelo con 4G se sube hasta los 769 euros. Mucha gente dirá, qué disparate de tablet, qué precio. Lo primero es Samsung, lo segundo es calidad, es un producto super premium e incluye su lapicero, el S Pen, que si lo comparamos con otras marcas, no voy a decir cuáles, por el S Pen, por decirlo de alguna manera, tienes que pagar 100 euros más, entonces ya va incluido en el precio. Pero que yo lo dejo ahí, que si quieres una tablet chustera, cómprate la más barata que encuentres, que al mes vendrás a decirme que te has comprado una basura. Bueno, lo que han mejorado con respecto al modelo anterior, la Galaxy Tab S2, es que esta ya se han metido en las nuevas gamas, los nuevos modelos, las nuevas modas, nunca mejor dicho, y se han querido lanzar por un modelo con un chasis con construcción en aluminio y en cristal. Tiene cristal templado tanto por la parte delantera como por la parte trasera, y todo el marco que la rodea es de aluminio. Y tengo que decir que nada más cogerla yo en el primer momento dije, joder, qué producto de calidad, qué buenas sensaciones que me da. Esto es bueno, o sea, esto es un producto que... ¡buf! Tal cual. Dos colores, en silver y en negro, y tiene unas medidas que son de 237,3 milímetros de alto, 169 milímetros de ancho y 6 milímetros de grosor, todo ello en un peso de unos 434 gramos. Estas medidas os las digo a proporción de más o menos si nosotros cogemos la tablet como si fuera un smartphone, el ancho, el alto y el grosor. El grosor, 6 milímetros, no es nada. ¡Qué maravilla! Qué ligera que es, 470 y tantos gramos, no es nada, teniendo en cuenta que es una tablet de 9,7 pulgadas. Muy rapidito me voy a recorrer el dispositivo. Si lo cogemos como si fuera un smartphone, en el lado derecho está en todo el centro de ese canto una ranura. ¿Para qué? Para meter una tarjeta de expansión hasta 256 GB, ya que la memoria interna pienso que se queda un poquito corta, 32 GB, y se quedan 20 y tantas para el usuario, y se le podría meter pues una tarjeta SIM en el caso de que fuera la versión 4G, y si no, pues nada, hermoso. Y más arriba están los botones de subir, bajar el volumen y el botón de power. Es una tablet, cuesta un poquito llegar a estos botones, pero es cuestión de adaptarse y de ir pillándole el gustillo. No está claro que no le vas a dar con el pulgar como si lo cogieras como un teléfono, está clarísimo. En el canto contrario, aquí ya hay que cambiar un poquito la filosofía, porque tenemos en todo el centro del canto izquierdo unos pines magnéticos y unas muescas. ¿Para qué? Para que si en vez de coger la tablet así, la coges así, como se coge una tablet, pongamos la tablet encima del teclado de Samsung y se magnetice, y automáticamente pues podamos utilizar esto como una herramienta de trabajo con su teclado, como si fuera un ordenador portátil. Lástima que Samsung no me haya mandado el teclado, habría molado, la verdad. Luego en la parte superior tiene dos altavoces
2, en la parte superior, y en la parte de abajo tiene otros 2 altavoces, en total 4 altavoces con sonido AKG, o sea, firmado por AKG. Y tengo que deciros que tiene un sonido de una gran calidad envolvente. Una tablet con bajos, con volumen, con distinción de agudos, medios y graves. Yo me he quedado cuadrado sí, de ponerme la tablet enfrente, estar viendo un vídeo en YouTube, una película, una serie, lo que sea, y flipar de decir, no tengo que enchufarle un altavoz Bluetooth de ninguna manera, porque el sonido que tiene es estupendo. Clip y a escucharlo. Sabéis que da con las patas vueltas, pedazo de sonido. Lástima que en los vídeos pues no se aprecie tan bien. En persona desde luego es una locura. Y luego seguimos con la parte inferior. En todo el centro de estos 2 altavoces tenemos un puerto de carga USB tipo C y un jack de 3,5 milímetros. Se ha respetado el jack, menos mal. Y se ha lanzado al tipo C. Genial, porque ya era hora de que una tablet pues diera un salto a los nuevos formatos. Sobre la batería, tiene 6.000 mAh de batería interna, que sí es verdad, depende de tú el uso que le vayas a dar, si la vas a utilizar para dibujar, si la vas a utilizar para ver noticias, para ver vídeos de YouTube, lo que sea. Os cuento, yo perfectamente me puedo tirar para un uso normal todo el día, y para usos intermitentes tirarme hasta un segundo día. Si ya vas a estar continuamente viendo vídeos de YouTube a un nivel de brillo medio y un sonido pues al 70-80%, podéis llegar al final de la noche, porque según fabricante pues se pueden sacar unas 12 horas de pantalla. Yo más o menos le he podido sacar unas 5-6 horas, porque claro, yo le he ido dando caña, he ido jugando, haciendo pruebas de rendimiento, por lo que no está del todo mal, pero tiene una pega negativa. Son 6.000 mAh de batería. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que tarda la vida en cargar. Sí, tenemos carga rápida, pero yo he podido contabilizar que tarda 4 horacas en cargarse esta batería. Deberían de optimizarle un poquito más esto. Yo creo que es la única pega que le puedo sacar a esta tablet, la carga de la batería. Ahora bien, vamos a la parte delantera, que es uno de los puntos más fuertes de esta tablet, la pantalla, una pantalla Super AMOLED de 9,7 pulgadas en resolución 2K, es decir, a 2048 por 1536 con tecnología QXGA. No me digas qué es eso, porque no tengo ni zorra. Tampoco es una tecnología de pantalla que yo trabaje mucho, normalmente es IPS o Super AMOLED, pero en este caso pues Super AMOLED, y que es una pantalla con compatibilidad que sacaron el año pasado para formatos de vídeo ya con HDR y todo. Por lo que os podéis imaginar, si es una pantalla 2K, el nivel de brillo que es súper alto, contenido en HDR ya activado por defecto, y que según fabricante se pueden reproducir vídeos a 4K a 60 FPS, otra cosa es que el cristal es decir, que la pantalla esté perfeccionada para eso. Yo me he quedado cuadros. La respuesta táctil es increíble tanto para el dedo como para el S Pen. Me he quedado sin palabras. A la hora de querer utilizar el S Pen, desde luego es una maravilla, que nada más a estar esto, el S Pen del cristal, ya detectaba el lapicero, y la respuesta es que es increíble. Es increíble. Ahora os cuento un poquito acerca del funcionamiento del S Pen. Cuenta con 264 píxeles por pulgada y aprovecha el 72% del frontal. No cuenta con curvatura en los bordes, es decir 2.5D. Y lo dicho, es que me quedé impresionado. Colores súper vivos, brillo muy bueno, ángulos de visión perfectos. Samsung, te la has currado con esta tablet, ¿eh? A mí me has dejado enamorado. Más abajo de esta pantalla tenemos los botones físicos de Samsung en el chasis, el de multitarea, el de retroceso, y en todo el centro un botón Home, que sería físico con pulsación y que incluye, en este caso, pues un lector de huellas. ¿Para qué? Pues para desbloquear esta tablet. Ha funcionado muy bien, detecta muy bien el dedo que tú le configures, pero es un pelín lento el desbloqueo. Quizás por optimización de software se podría mejorar un poquito. Es rápido, desbloquea muy bien, pero le falta le falta que me lo he soltado. La cámara que tenemos arriba al lado del logotipo de Samsung, una cámara de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Está claro que las tablets no están enfocadas pues para el tema fotográfico, pero sí para videollamadas, por ejemplo, conferencias,
Y yo he salido a la calle y he hecho fotografías con esta cámara y la verdad que me he quedado impresionado porque es una cámara bastante decente y que si es verdad no cabe mucha gente en el ángulo de visión de esta cámara, pero tiene una calidad bastante buena. Como siempre, abajo en la descripción os voy a dejar el link a la galería que he subido todas las fotos y vídeos en Flickr, así que os recomiendo que paséis por ella, echarle un ojo. Me voy a la parte de atrás porque también incluye otra cámara, una cámara de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.9. Mucho ojo a esta cámara porque desde luego es una maravilla. He podido notar hasta incluso que tiene una pequeña estabilización, me imagino que será una estabilización digital, y podremos realizar grabación en 4K hasta 30 FPS. Una cámara bastante completita y que la verdad que con la aplicación bastante intuitiva de Samsung yo me he quedado satisfecho con la cámara trasera. Lo mismo, ir a echarle un ojo a la galería de Flickr porque es que no tiene desperdicio. Y bueno, me voy al interior porque esto se nos está yendo de manos o de madres. Procesador que incluye un quad-core a 2.15 GHz, es el 820, el Snapdragon 820, que le acompaña la tarjeta gráfica o el procesador gráfico, el Adreno 530, 4 GB de RAM, y que no he tenido quejas ningunas, ningún lag, no ha habido cortes por ahí por ningún lado. Funcionamiento idóneo en el entorno idóneo. En serio, os lo habéis currado muy bien cómo ha funcionado este hardware en esta tablet, una tablet de gama alta. Ni que deciros que hay una puntuación de unos 138.336 puntos. Antutu se ha vuelto loco. Una tablet con más de 100.000 puntos, que tiene más puntos que un smartphone. Y me voy al interior porque en conectividad pasa lo mismo, no se queda ni corto ni perezoso. Wi-Fi de las potentes a 5 GHz, doble banda, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo, aquí hay de todo. La verdad que en conectividad no tiene problema porque en Wi-Fi... Y todo ello os tengo que decir porque el sistema operativo que trae de fábrica, con capa de personalización propia de Samsung, nunca mejor dicho, estos widgets, Android 7.0, un entorno muy limpio, muy amigable y que desde luego si no has trabajado nunca con la capa de personalización propia de Samsung te va a enamorar porque es muy sencilla, muy rápida y la verdad que tiene los accesos perfectos y rápidos para llegar a todos sitios. Y todo ello más rápido por el S Pen. Este que tengo yo aquí, un lapicero con una ergonomía tacto gomoso, tiene un pequeño clip pues para colgártelo de tu camisa de trabajo y tiene un pequeño botón que esto pues nos ayudaría a acceder a para notas, pues para dibujar o tiene diversas opciones o para hacer capturas de pantalla. Para el tema de videojuegos también tiene compatibilidad si queremos crear un acceso rápido pues para grabar el videojuego que estamos jugando. La punta tendría se podría decir grosor, un diámetro de 0,7 milímetros y el lapicero en sí es de 9,8 milímetros. Lo malo que es que no se puede meter o acoplar a la tablet magnéticamente para llevar la tablet y el lapicero juntos. Es un fallo porque como no tengas cuidado puedes perder el lapicero. Y luego hay diversas aplicaciones como la Samsung Note, Soundcap o Pen App, que son propias aplicaciones que vienen preinstaladas de Samsung pues para que puedas sacarle todo el partido a esto. Yo la verdad que me he entretenido un rato intentando pues hacer algún dibujito. Tienes diferentes lápices, tienes diferentes tonalidades, puedes manipular imágenes. También te incluye en una de las aplicaciones dibujos, igual que cuando éramos pequeñitos y teníamos el típico libro con dibujos que venían nada más que las siluetas en blanco y negro con los huecos para que nosotros pintáramos. Me parece una muy buena opción pues para darle un nuevo vistazo a las nuevas generaciones y que aprendan a usar una tablet pues con educación, es decir, que vaya orientado a enseñarles. ¿Qué queréis que os diga? Es cara de narices porque vale mucho dinero una tablet de este calibre. Si nos vamos a la versión más top son 800 euros casi, pero es que lo merece la pena porque para productividad, para trabajo, para diversión, ¿qué más puedes pedir? Es que como te vayas a tablet de 1000 euros es que ya es tontería. Y yo os cuento, yo me ponía a cocinar, me iba al baño a, pues, yo qué sé, a afeitarme mismo. Y me ponía la tablet en mi soporte de madera que tengo y es que me llevaba la tablet a todos lados. O sea, que es que me tiraba todo el santo día viendo vídeos de YouTube aquí. Porque se ven espectaculares, se escuchan espectaculares y encima es que es súper ligera. Yo os la recomiendo. Otra cosa ya es que os guste, no os guste, os parezca cara o os parezca barata.
Decírmelo abajo en los comentarios. Podéis dejar un like, compartir el vídeo. Os dejo otro par más por aquí, el botón de suscribirse. Y atentos mañana al vídeo que va a haber, que trae doble sorpresa. Ahí os lo dejo.